Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este texto, la administración como ciencia, técnica y arte, a trabajar el primer texto de la última unidad de la materia de organización industrial. Antes que nada, quería comentarles que este texto no entra dentro de los que van a ser evaluados en el próximo examen. En cuanto a la última unidad, vamos a recorrer distintas perspectivas de lo que son las administraciones, de cómo implementar la posibilidad o la forma de orquestar, de prever, de controlar, de dirigir la coordinación entre recursos humanos y recursos materiales. Lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando empezamos a hablar de administración es tener presente que la administración en realidad nos ha acompañado desde que empezamos a conformarnos como sociedad. Ya cuando empezamos a tener control de la naturaleza, tuvimos que empezar a pensar cómo hacer para optimizar el proceso del control de esos recursos, es decir, cuánto íbamos a consumir, cuánto teníamos la posibilidad, ya pensando en una instancia de agricultura incipiente en la prehistoria, ¿no? Cómo íbamos a hacer para sembrar, cómo íbamos a administrar el reparto de las tierras, el control de la producción de esas tierras. Inmediatamente nos aparece la necesidad de empezar a pensar la administración de los recursos, y cuanto más nos expandimos como sociedad y empiezan a aparecer los distintos estamentos sociales en los cuales algunos detentan un poder político, otros se ocupan de la producción de los recursos directamente, empieza a ser más necesaria la organización, el ordenamiento social, y eso implica establecer objetivos y gestionar cómo cada uno de los miembros sociales van a ir respondiendo la tarea que cada uno de ellos tiene que hacer para lograr el objetivo mayor. En el tránsito histórico vamos a llegar a la revolución industrial, donde aparece una nueva conformación social, que es la capitalista, vinculada a una producción basada en desarrollos científicos que tienden a una producción cada vez mayor y al mismo tiempo a una concentración cada vez mayor del recurso y de la acumulación de las ganancias generadas. En ese contexto vamos a encontrarnos con dos personas que ustedes ya han estudiado, que son Taylor y Fayol, quienes inician el camino de la administración como una herramienta teórica justamente para garantizar la generación de ganancias en el tiempo y que permita además la posibilidad de sostener el ordenamiento que se da a través de cualquier tipo de organización. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar un poco más de qué se trata esto de la administración, empezamos a encontrar que es una conjunción de dimensiones que requiere mucho de parte de quien lleva adelante una organización y que no se restringe solamente a la aplicación de una metodología o de una receta. La administración como tal es pensada y se puede pensar desde la ciencia, tal como lo propuso Taylor en los comienzos. Es posible desgranar los procesos dentro de la organización y empezar a generar una serie de conocimientos sistemáticos que nos proponen una aplicación, que nos proponen además poder desentrañar la relación de fuerzas que hay dentro de la organización, como lo hizo Mayo, ¿no? Al descubrir que existía una organización formal en la cual uno podía tener todo planificado, donde uno podía suponer o anticipar determinados tipos de reacciones, y también la calidad y el peso de las fuerzas que se generan desde la organización informal, que como ya vimos tienen la particularidad de no estar registradas en ningún lado, de no poder ser previstas con anticipación, pero que sí son los que les ponen un límite
a los deseos de control o de administración formal. La otra dimensión que compone a la administración es la mirada de la técnica, de la administración como un conjunto de herramientas que nos van a permitir a nosotros poder ser aplicadas de manera directa, que podemos pensarla a la administración y a su conjunto de teorías o perspectivas como herramientas, como si estuviéramos construyendo un pañol, y según las circunstancias elegiremos cuáles son los caminos a seguir. La administración lo que nos provee es eso, elementos como para poder pensar de qué manera poder llevar o elegir el mejor camino para poder acceder a la meta final. Y finalmente hay una cuota de creatividad que le permite al administrador resolver aquellos problemas que van surgiendo, que no necesariamente van a estar escritos o van a estar predichos. La particularidad que tiene la organización es que se trata de un ordenamiento vivo, que tiene su propia dinámica, que como ya han visto, yo puedo desde la gerencia o desde la generación de la organización pensar en una construcción organizativa determinada, pero después otros conjuntos de realidades como es la organización informal y como es también el medio ambiente en el cual está metida nuestra organización, van a hacer que mi plan original deba ser revisado constantemente, que tenga que tener un plan A, un plan B, incluso hasta un plan C, y a veces eso no alcanza. Entonces, para no quedar atorados en los imprevistos, para poder superar los imponderables, se requiere de una capacidad creativa que permita ir encontrando soluciones nuevas a problemas nuevos o soluciones nuevas a problemas que se reiteran en el tiempo. Recuerden ustedes el perfil del administrador que proponía Fayol, esta persona creativa de conocimientos amplios, de capacidad empática. Sí, bueno, de esto estamos hablando cuando pensamos en la administración como o en la dimensión artística de la administración. Por último, para poder consolidarse la administración como una herramienta deseable para tener en cuenta a la hora de llevar adelante una empresa, porque también es cierto que la organización requiere de un proceso contable, de una mirada técnica, de una posibilidad, una administración financiera. Recuerden ustedes que el mismo Fayol nos había propuesto 6 dimensiones funcionales o técnicas dentro de la organización. Lo que necesitamos es contar con una diversidad de conocimientos que nos permitan tener una amplitud en la mirada de la dirigencia de cada organización. Y cuando hablamos de organización no estamos hablando específicamente de empresas, sino también de organismos no gubernamentales, de carácter no lucrativo e incluso también de la misma sociedad y el Estado. Entonces, ¿cuáles son las particularidades o los conocimientos que forman a la administración como un conjunto de conocimientos interdisciplinarios? Vamos a encontrarnos a la sociología y a la psicología, que vienen del lado de las ciencias sociales, que tienen que ver con la mirada humana que nos permite a nosotros poder revisar y reconocer los lazos sociales que se van consolidando al interior de la organización y que terminan después afectando el funcionamiento concreto de la empresa. Yo puedo, como decía recién, planificar un proceso X productivo, pero si los lazos entre los trabajadores son muy endebles, muy finitos y tienden a la conflictividad permanente, por más que yo pretenda
brindarles el mejor entrenamiento o me ponga muy firme para que las cosas funcionen, van a ir muy lento. Sí, en este ejemplo no estoy diciendo que tengan algún problema con la patronal. ¿Sí? Sí puede pasar, por el contrario, que surja algún tipo de disentimiento con las perspectivas o con las propuestas de la jefatura y se genere un lazo de solidaridad o de vinculación muy fuerte entre los miembros de los grupos que componen a la organización, y entonces van a frenar ex profeso el proceso propuesto y que ha sido fríamente calculado desde la oficina de la administración. Toda esta perspectiva social que además introduce otros elementos, por ejemplo también la medicina, la propuesta o el análisis de la seguridad y higiene laboral, que es en el caso de ustedes. También vamos a requerir de la aplicación de la matemática a través de distintas herramientas como es la contabilidad, el análisis financiero. ¿Para qué necesito la matemática en la organización? Simple, tengo que encontrar la forma más económica de optimizar los recursos. Esto quiere decir de obtener el mayor provecho de los elementos que yo tengo a disposición para llevar adelante mi organización. Hay otras ciencias que también son parte, la tecnología. Hoy cada vez nos estamos volviendo más dependientes del desarrollo informático, entonces tenemos que incorporar otras ciencias como es justamente la tecnología, que nos permite a nosotros mejorar no solamente el sistema productivo en sí, la maquinaria que va a generar el producto que vamos a sacar a la calle, sino además mejorar el tipo de comunicación interna y externa. Esto va acelerando los procesos, así que necesitamos personas que sean específicas de esas tareas para poder llevar adelante o mantener en funcionamiento la organización, obviamente siempre dependiendo de cómo es la envergadura de lo que nosotros estamos produciendo. ¿Qué otras disciplinas forman parte de la administración o necesita la administración tener el servicio para poder llevar adelante un ordenamiento limpio y concretar un proyecto? Bueno, las ciencias legales, ¿sí? El derecho es otra herramienta que se ha incorporado a la organización. En el tiempo, ya hace mucho, pero en lo que es el tiempo histórico de nosotros como sociedad es bastante reciente, el reconocimiento de la necesidad de contar con un departamento legal o con un asesor legal, el área de las comunicaciones, por ejemplo, la que tienen que ver con la puesta en escena de nuestro producto en sociedad, pero también de cómo se refleja la organización hacia adentro, en la búsqueda de una especie de simpatía o de compromiso entre los trabajadores y la organización. Entonces, cuando pensamos nosotros en la administración, no tenemos que pensar solamente en que estamos hablando de el ordenamiento, la coordinación de elementos materiales o de recursos materiales que pueden ser fríamente calculados, sino entender que cuando estamos parados en la administración estamos hablando de la coincidencia de una serie de elementos dinámicos y que quien lleva adelante el proceso administrativo en una organización requiere una predisposición, les diría casi innata, hacia el aprendizaje, hacia la apertura. Tiene que ser una persona con una curiosidad incorporada interesante que le permita superar los imprevistos que le va a ir presentando el desarrollo mismo de la organización. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación, es bastante sencillo. Como les decía recién, vamos a avanzar en los próximos encuentros ya con los últimos contenidos de la materia y que tienen que ver con esto. Distintas perspectivas que han surgido a lo largo del tiempo vinculadas a la administración y que nos van a brindar consejos sobre cómo llevar o guiar nuestra organización hacia adelante. Bueno, me despido, nos vemos pronto, muy pronto seguramente.